Au Pérou, il n'y a pas de retraite pour les agriculteurs et jubilación segura, ça veut dire retraite assurée. Donc c'est un peu l'idée de planter pour assurer sa retraite et n'avoir plus qu'à récolter le bois au bout de 20 ans. Le projet Jubilación Segura, c'est un projet qui a commencé en 2008, qui maintenant travaille sur la région San Martín et sur la région Amazonas au Pérou, avec trois organisations principales qui sont Oro Verde, une coopérative caféière, Acopagro, une coopérative de cacao, et la Fundación Amazonia Viva. El proyecto de reforestación y captura de carbono de Jubilación Segura ha hecho varios aportes. Pues este es el primer proyecto que acompaña una visión de conservación del patrimonio de largo plazo. Y nunca ha habido un proyecto que diga por lo menos de 40 años. En segundo lugar, ha demostrado el aporte del proyecto Jubilación Segura al productor es que se puede diversificar, no solo cacao, sino también madera y otros cultivos. La madera es un material muy noble, muy dócil, que se deja trabajar. Ya estoy haciendo pequeños trabajos, estoy haciendo artesanías, entonces de esa manera vamos a mejorar nuestra economía, ¿no? Los productores saben que el cambio climático ya es un desafío real y el productor se siente orgulloso de ser parte de una acción a favor de contrarrestar el tema del cambio climático. Un buen suelo es que la tierra tenga más bien materia orgánica, o como decir aquí como está. Estos suelos no producían nada. Yo cuando lo compré no producía nada. Esos suelos que han estado deteriorados otra vez los voy recuperando, pero solo así con árboles. El rol principal del equipo técnico de Acopagro es ir a supervisar las parcelas, en este caso también hacer monitoreos, asistencia técnica a los productores, capacitaciones con ellos. A mi parecer, un logro importante en sí del proyecto es que antes, cuando iniciamos el proyecto, los productores no querían sembrar las plantas. Entonces ahora, ¿qué ha pasado? Que los productores mismos nos buscan como organización para que pidan sus plantas. Tengo 26 años, productor de acá de Huicungo. La descendencia venimos de parte de mi papá. Él es un reforestador muy antiguo. Me gusta sembrar las plantas, no solamente para mí, o depende, tengo mi familia lo puede aprovecharlo. Es un proyecto que tiene dos componentes. Un componente es el componente para el aprovechamiento de madera que implica la certificación forestal FSC. Y el otro componente que tenemos grande es el de captura de carbono y que implica la certificación BSS. Ahora, a 10 años nos damos cuenta que una parcela agroforestal no solamente cumple una función de sombra para el cacao, sino también de valor económico para el productor. Y eso es muy importante para el tema del cambio climático y para el tema de la sostenibilidad. Buenos días a todos. Soy Rosario Pajuelo, consejera económica comercial de PROMPERÚ en París. Y desde nuestras oficinas, aquí en Francia, tengo el placer de darles la bienvenida a este webinar exportador. El tema que se tratará es sobre la importancia de la certificación carbono neutral en las cadenas de café y cacao. Ciertamente, dos productos claves para nuestra economía, ¿no? Los estamos extrañando, desde hace más de un año no los hemos visto en las ferias, en Biofag, en Natexpo, en esas ferias que se realizan en Europa. Por eso decidimos, pues, organizar esta presentación
pues identificamos una tendencia que va ganando un lugar importante en Francia y en general en los mercados europeos. Se trata de la certificación carbono neutral. Tras haber comprendido lo que mueve hoy en día a los consumidores, empresas europeas de todos los tamaños, desde la gigantesca Nespresso hasta tostadores independientes, por ejemplo, reafirman su compromiso con el medio ambiente, asegurando que sus productos tengan un impacto positivo en cuanto a emisiones de carbono. Por consiguiente, los insumos e ingredientes de los que se tienen que aprovisionar también tienen que estar alineados con estas nuevas exigencias a fin de conservar o ganar nuevos mercados. Es así que contactamos a los representantes de Pure Project, una iniciativa que acompaña a los productores y a las cooperativas, tanto de café como cacao, a certificarse carbono neutral. Pure Project cuenta con proyectos en el Perú, en la región de San Martín, con la cooperativa Acopagro, entre otros. Hoy tengo el agrado de presentarles a Mateo Bermúdez, gerente del programa Pure Project con sede en Bogotá, egresado de la maestría en Relaciones Internacionales y Políticas Ambientales en Sciences Po, París, quien coordina la implementación de un proyecto binacional entre el Perú y Honduras. Nos acompaña también Alexander Becerra, ingeniero agrónomo con estudios de maestría en proyectos de inversión pública y privada y representante de la cooperativa Acopagro, desde Juanjuy. Con 13 años de experiencia en reforestación agroforestería, certificación forestal, certificados de carbono, proyectos REDD+, y de gestión en desarrollo comunitario, hoy nos presentará su testimonio. Comenzaremos con la presentación de nuestra colega de PROMPERÚ desde Lima, María del Pilar, más conocida como Mapi Alarcón, a quienes muchos ustedes ya conocen. Ella es economista, actualmente la coordinadora del Departamento de Comercio Sostenible en PROMPERÚ. Cuenta con más de 20 años de experiencia en comercio exterior, negocios internacionales y sostenibilidad empresarial exportadora. Hoy nos presentará las herramientas que han ido desarrollando desde PROMPERÚ para medir la huella ambiental en el café. Con esto dejo la palabra a María del Pilar para dar inicio a este seminario. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rosario. Gracias a todos. ¿Podrían confirmarme si el audio está ok? Sí, Mapi, se escucha claro. Gracias, Jorge. Bien, bueno, antes de poder iniciar a comentarles sobre nuestras acciones que venimos haciendo en el tema de la huella ambiental del café, quiero primero que podamos ver en conjunto un video que nos va a dar pues un contexto, nos va a contextualizar sobre la importancia del tema de la huella. Jorge, ¿me puedes apoyar ahí, por favor, con el video? Desde que se siembra hasta que llega a la taza, el café, al igual que todos los productos que utilizamos las personas, causan una huella ambiental. ¿Qué significa este concepto? Se refiere a los impactos que se generan en el ambiente durante todo el ciclo de vida de un producto. Para medirla, se analizan los elementos empleados para la elaboración de materias primas y preprocesamiento. Estos datos se suman a los obtenidos en las etapas posteriores de manufactura, distribución, uso y disposición final para obtener la huella ambiental de una taza de café. Durante el ciclo de vida del café se producen diferentes impactos. Estos dependen del tipo de insumos y su forma de uso en cada etapa. Para la primera fase del café, se emplean diferentes sistemas agroforestales. Los cultivos orgánicos y tradicionales pueden ser bajo sombra. Si el cultivo es bajo sombra, los árboles aportarán a mantener la humedad y fertilidad del suelo, ayudarán a preservar la temperatura del ambiente y permitirán retener el agua para regular los caudales.
En los cultivos tradicionales, el uso de insumos agrícolas como fertilizantes nitrogenados y pesticidas es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero del sistema productivo en las fincas. Después del cultivo, se realiza el beneficiado o procesamiento. Durante el despulpado, la contaminación del agua es uno de los mayores impactos. En algunos casos, esta vuelve al río sin tratamiento. La energía empleada para las máquinas y para el riego en algunos casos es importante para determinar el número de emisiones. También si la zona fue deforestada para instalar los cultivos. Entre etapas, el café es trasladado a distintos lugares y finalmente se envía a los mercados consumidores. Para ello, se utiliza una variedad de medios de transporte que también generan impactos ambientales. Los principales son el cambio climático y el cambio en el uso del suelo. Lo que ocurre en estas etapas cada vez cobra mayor importancia para los consumidores. Ya no solo importan las características del producto final, sino todo el eslabón productivo. Los países de América Latina y el Caribe son los principales productores y exportadores de café verde del mundo. Europa es el principal consumidor de café verde de esta región y del planeta. Para armonizar la diversidad de estándares y certificaciones de sostenibilidad ambiental, la Comisión Europea propone utilizar la metodología de cálculo de huella de producto para crear un único mercado verde en todos los productos. Esta herramienta considera el impacto de todas las etapas de los productos, identificando los impactos ambientales más importantes en cada caso. Para aprender a utilizar la herramienta y calcular los impactos, las instituciones de apoyo a los productores han trabajado de manera asociativa en la Red del Café Latinoamericana y del Caribe de la Huella Ambiental del Café. Bien. Gracias Jorge. ¿No? Bueno, comentarles que este video es una forma práctica, ¿no? Que nos muestra qué es la huella ambiental. Video que ha sido elaborado gracias al apoyo de la CEPAL y de la ONU Ambiente. Entonces, bueno, si desean repetirlo, de inmediato vamos a poner el link en el chat. Jorge, tú nos apoyas con eso, por favor. Así también vamos a... más bien, ¿podrías dejar de compartir? Sí dejaste, ¿no? A ver, ok. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Entonces, comentarles, ¿no? Que nosotros venimos trabajando ya desde hace algún tiempo en forma articulada con la CEPAL, ¿no? Como se ha mencionado en el video, dentro de la red latinoamericana y del Caribe de la huella ambiental de café. Esta red fue creada en el año 2014, justamente en respuesta a este piloto lanzado por la Unión Europea, ¿no? Para poder definir las reglas de categoría de la huella de producto, y dentro de este piloto pues estaba el café, ¿no? Desde entonces nuestros esfuerzos han estado enfocados en desarrollar pilotos de medición para poder contribuir con data a la construcción de esta metodología de la Unión Europea, ¿no? Y al mismo tiempo poder ir construyendo las capacidades en las cooperativas y en las organizaciones de productores aquí en el país, ¿no? Un aliado clave en este proceso, además de la CEPAL, ha sido la Universidad Católica, ¿no? A través de la Red Peruana de Ciclo de Vida, con quienes, además de las mediciones, ¿no? Que hemos hecho con ellos, iniciamos en el año 2019 la construcción de la calculadora de medición de la huella ambiental del café. Entonces, bueno, en sus inicios, empezamos con 4 categorías de impacto. Luego, la ONU Ambiente vio pues esta iniciativa, realmente se interesó y mejoró,
¿no? Mejoró a su versión 2.1, ¿no? Y ahora pues hemos crecido a 8 categorías de impacto, ¿no? Entonces, ¿qué es Calcafé 2.1, ¿no? Es una herramienta, está en formato Excel, ¿no? Que va a permitir medir los impactos ambientales que están asociados a la producción del grano de café desde la etapa de cultivo hasta la entrega del producto que ya está listo para la exportación. Hemos escuchado, ¿no?, en el video sobre el análisis de ciclo de vida, ¿no? Esta es la metodología que se ha utilizado para esta medición, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, en esta lámina se incluye desde la etapa vivero, que nosotros le llamamos, o en la metodología se llama cuna, ¿no?, pasando por el beneficiado, el procesamiento, hasta su traslado al puerto de embarque, que es lo que se llama puerta, ¿no? Ese es el alcance de la herramienta. Bueno, además de la calculadora, se ha elaborado también un manual para facilitar el uso de la misma, ¿no? En cuanto al desarrollo de la herramienta, ¿no?, la unidad funcional que se ha trabajado es 1 kilo de grano verde de café, ¿no? Habíamos comentado sobre las categorías de impacto. Estas son las 8 categorías, ¿no? Se ha considerado la de cambio climático, escasez de agua dulce, la eutrofización, la ecotoxicidad de agua dulce, toxicidad humana cancerígena, toxicidad humana no cancerígena, o material particulado y acidificación, ¿no? Entonces, esto es un alcance que estamos dando de cómo se ha construido la herramienta. No vamos a entrar todavía a detalle porque en realidad no tenemos tampoco mucho tiempo. Y lo que viene, más bien sí, van a ser una serie de capacitaciones, ¿no?, en todo este tema de lo que es el análisis de ciclo de vida y la huella ambiental, ¿no? Bueno, entonces habíamos comentado también cuál era este límite del sistema de cuna a puerta, ¿no?, desde la etapa del vivero hasta su puesta en el puerto de origen, ¿no? O sea, ya listo para exportar. Seguidamente vamos a mostrar, hemos hecho unas capturas de pantalla, ¿no?, de lo que es la calculadora, ¿no? Aquí se pueden mostrar las categorías de impacto sobre las que se han trabajado. Y la calculadora ha sido construida gracias al apoyo, ahí están los aliados también, ¿no? Ha sido construida tanto para lo que es la parte, ¿no?, como habíamos comentado, de todo el análisis de la cadena productor y también la parte del consumidor, ¿no? Entonces, para que el consumidor también, ¿no?, es importante que pueda conocer, ¿no?, si se toma una taza de café, cuánto pues está impactando su consumo al ambiente, ¿no? Bien, en esta lámina, ¿no?, por ejemplo, esta es la primera lámina de la información general, ¿no? Acá hay una ventana donde se va a poder empezar a introducir cuáles son las características generales, ¿no?, de la plantación agroforestal. Al lado izquierdo, ¿no?, ustedes pueden ver el menú, ¿no?, el menú con las diferentes etapas que incluye la calculadora, ¿no? Esta es otra etapa, la etapa de vivero, ¿no? Acá está más claro. Acá también estamos en la etapa de cultivo, ¿no? Como ustedes pueden ver, está ahí levantado los inventarios solo para poder empezar a ingresar los datos, ¿no? Y así sucesivamente podemos pasar etapa por etapa, entrar a la etapa de beneficiado, luego pasar a la etapa de lo que es el procesamiento, ¿no?, hasta que finalmente la calculadora lo que va a hacer es pues darme un resultado, ¿no?, un resultado basado en las categorías de impacto que ya se han mencionado acá, y tanto por 1 kilo de café verde y su equivalencia en lo que es un quintal, ¿no?, un quintal, que es la medida que normalmente se usa para la exportación, ¿no? Y también los resultados por cada etapa, ¿no? No solamente el resultado general, sino por cada una de las etapas del ciclo de vida del café, ¿no? Luego también nos va a permitir compararnos, ¿no? Acá se han introducido los datos, por ejemplo, en el caso de lo que es huella de carbono,
¿no? Investigaciones ya realizadas por nuestros países vecinos, ¿no? Y cuánto, pues, nosotros sería, digamos, nuestro cálculo, ¿no? Poder compararnos con los demás y ver, pues, ¿no? La diferencia de impactos y cómo podemos, pues, mejorar, ¿no? En esta línea, básicamente en lo que es esta categoría de impacto, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de la herramienta, ¿no? Entonces, eh, primero es, pues, conocer, ¿no? Los puntos ambientales críticos, ¿no? Nos va a permitir, pues, ver dónde estamos siendo nosotros más, digamos, contaminantes, ¿no? Va a permitir a las organizaciones poder tomar decisiones para mejorar la gestión, ¿no? Dentro de ello, pues, se destaca el tema de la captura y el almacenamiento de carbono, ¿no? Por los cafetos y el sistema agroforestal, que en este caso sería un impacto positivo, ¿no? Comparar los impactos ambientales del cultivo, ¿no? De los cultivos orgánicos versus también el cultivo convencional y ofrecer la posibilidad de un benchmarking para identificar esos puntos fuertes de cada productor y sus posibilidades de mejora, ¿no? También la herramienta, ¿no? Va a servir, ¿no? Es una herramienta de diferenciación del café para tener un café ambientalmente sostenible y poder llegar, pues, a los mercados internacionales, de esa manera poder demostrar verdaderamente la sostenibilidad, ¿no? Mediante una medición, luego una propuesta, un plan de mitigación para, nuevamente conociendo la calculadora, ¿no? Podemos nosotros realizar las mediciones que sean necesarias, ¿no? Los resultados obtenidos, ¿no? Van a ser, pues, el primer paso para poder desarrollar estas ecoetiquetas o declaraciones ambientales. Bueno, esa es la visión que se tiene, ¿no? Con respecto a la calculadora, ¿no? Y, bueno, ya sabemos también, es conocido, ¿no? Que bloques económicos como la Unión Europea, ya se ha comentado, vienen implementando estas políticas ambientales, pues que podrían de alguna manera dejar excluidos productos, ¿no? Que no muestren un buen desempeño ambiental, ¿no? Entonces es mejor, pues, desde ahora trabajar y pues poder ser también proactivos, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos, no? De cara ya a este año y a los próximos años es empezar con las capacitaciones, ¿no? Bueno, en sí ya nosotros en el año 2019 hicimos unas primeras capacitaciones en algunas de las regiones, pero que nos sirvieron justamente para poder validar la información que se estaba colocando, ¿no? En la calculadora, ¿no? Entonces, y bueno, en el camino ya les he comentado, ¿no? Que incluso se han incrementado las categorías de impacto a 8. Entonces, la idea es, pues, retomar esas capacitaciones ahora con esta nueva versión de la calculadora en estas regiones, ¿no? O sea, al menos para el 2021. La idea es llegar a todas, ¿no? Pero ahorita, digamos, este es el alcance que se está proponiendo, ¿no? Luego es la digitalización, ¿no? De esta herramienta. Es muy importante y para eso es un trabajo conjunto que se va a hacer con la red de ciclo de vida de la Universidad Católica para poder alojar la información en la página web de ellos y que mediante algunos accesos, ¿no? Que se van a estimar en ese momento, van a poderla utilizar tanto las cooperativas o las organizaciones como también los consumidores, ¿no? Porque ya habíamos comentado también que incluye una parte del consumidor, ¿no? Entonces eso sí va a ser de acceso libre, de acceso público, ¿no? También estamos trabajando en la digitalización del manual de usuario, ¿no? Para poderlo diseminar con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, hacer una vinculación de esta calculadora como un instrumento de gestión y ecoetiquetado ambiental, ¿no? Hemos puesto como un ejemplo el sello ambiental de América, ¿no? Al sello al que ya se sumaron algunos de los países vecinos y bueno, esa es la idea, ¿no? Poder trabajar en forma conjunto con otras instituciones aquí dentro del país que conjuntamente podamos lograr este objetivo, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que les quería comentar sobre la calculadora y bueno, en el momento que se pueda o vean, estoy pues atenta a las preguntas o consultas. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Acá tenemos una pregunta de Abdías Ortiz de la cooperativa Aprocasi. Nos comenta si la herramienta Calcafé está validada o se busca validar. En realidad, como ya lo comentó María del Pilar, sí, la herramienta ha sido, primero que se basa en la metodología de ciclo de vida, ¿no? Que es una metodología ISO. También hemos hecho validaciones en el año 2019 y 2020 de la herramienta en algunas cooperativas este, para poder, digamos, ver cómo funciona en campo, ¿no? Entonces sí está, digamos, por ese lado va validado. Lo que sí todavía estamos en el proceso de digitalización para poder ver el siguiente paso que pueda ser usado por las cooperativas, ¿no? Acá Fernando Bedoya nos comenta también si algún procesador también puede ayudar a esa organización. No entendí un poquito la pregunta, pero sí, tratamos de trabajar, digamos, con toda la cadena, ¿no? Hay algunos que llegarán hasta el tema de, digamos, del trillado, otros que llegarán un poco más hasta el procesamiento, ¿no? Entonces se puede analizar cada etapa del cultivo del café, ¿no? Alex nos dice también si la herramienta tiene opción a registrar insumos que son utilizados a partir de mezclas físicas individuales. Sí, porque digamos, no va a analizar o sea, en sí no analiza la mezcla, pero sí va a analizar cada uno de los insumos, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que poner, digamos, es la data de cada uno de los insumos, ¿no? Nos comentan si hay una herramienta similar para el cacao. No, pero sí conocemos de algunas iniciativas que se están, digamos, gestando. Entonces esperamos que se pueda visualizar muy pronto, ¿no? Y por último, Teófilo nos dice si hay alguna experiencia de ecoetiquetado en café y cacao. Que hayamos conocido todavía no, pero sin embargo ya hay algunas cooperativas que han hecho su análisis de ciclo de vida, ¿no? Uno de los requisitos para un ecoetiquetado es poder tener más bien que la organización haya tenido un análisis de ciclo de vida. Entonces, teniendo esos resultados sí se pueden llevar a un ecoetiquetado. Entonces, yo creo que este año puede haber algunas sorpresas en ese sentido de que ya hay algunas cooperativas que puedan lanzar su ecoetiquetado. ¿No? Hola, vamos a dejarla. Sí, hay que dejarle la palabra a Mateo Bermúdez de Pur Project para que pueda iniciar su presentación. Perfecto, muchas gracias, Mapi. Y solo me confirman si se escucha bien el audio. Sí, Mateo, se escuchamos Ok, bien. perfecto. Bueno, muchas gracias, Mapi, por la introducción y también por la presentación de esa herramienta, bastante interesante, ¿verdad? Y yo creo que también hace como un vínculo muy valioso con lo que vamos a desde nuestra empresa proponer de trabajar. Quisiera también agradecer a todo el equipo de PromPerú para darnos ese espacio, y para nosotros es un placer poder compartir en este espacio una experiencia que se desarrolló en Perú. Les voy a compartir entonces mi pantalla para que podamos iniciar con la presentación. Y la idea es entonces presentarles esa experiencia de un proyecto que genera lo que son los créditos de carbono o los bonos de carbono en Perú. Les voy a
Les voy a presentar brevemente un poco más sobre nuestra empresa, Pur Project. Luego tendremos un espacio como más para ampliar el tema de cambio climático y carbono, y después para enfocarse en la fase de diseño de nuestros proyectos y por fin la experiencia de proyecto Jubilación Segura. Y nos estará acompañando después con otra presentación Alex Becerra como coordinador. Entonces, sobre nuestra empresa, Pur Project es una empresa con base en París, una empresa francesa, y nuestra visión es reintegrar a la naturaleza en la agricultura y más allá, ¿no? En la economía. Desarrollamos proyectos globales con comunidades locales y implementamos actividades que restauran los ecosistemas, que empoderan a las comunidades y que fortalecen cadenas de suministros. Estos son, digamos, los tres objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos conectando a las necesidades de las empresas, a las comunidades y el medio ambiente. ¿Qué buscan las empresas? Pues mejorar la resiliencia de su cadena de suministro, reducir su huella, y entonces ahí vemos el vínculo con la presentación que nos hizo MAPI. Crear también impacto positivo, entonces más allá de reducir, estar en una lógica de mejorar y proteger y mejorar su negocio, porque al final de esto se trata. A nivel de las comunidades, pues eso también les brinda una mejor resiliencia frente al cambio climático, asegurar sus ingresos, que sus ingresos sean sostenibles, aumentar el valor de sus activos y proteger a la comunidad en una forma más holística. Y por fin, el tema del medio ambiente. Para nosotros sumamente importante mitigar y adaptarse al cambio climático, proteger y promover a la biodiversidad, mejorar la salud de las cuencas hídricas y el tema de los suelos y los ciclos de nutrientes. Entonces ahí es, digamos, un tríptico al que le apuntamos desde la empresa. Brevemente aquí pueden ver un poco nuestra presencia. Tenemos 56 proyectos basados en la naturaleza en todos los continentes. Y estos puntitos rojos que son nuestras sedes, entonces a nivel de América Latina tenemos presencia regional en Bogotá y en Perú, donde también manejamos una sede de país. Pasando un poco a la parte ya de lo que es el carbono y el cambio climático, a nivel muy resumido, este es como el esquema un poco director que manejamos nosotros. Entonces, este diagnóstico de que la empresa privada, pues al producir sus bienes y servicios, están contribuyendo a la producción de gases de efecto invernadero y que ellos van a la atmósfera contribuyendo al cambio climático. Por el otro lado, los árboles, ellos contribuyen a capturar este carbono y por lo tanto a reducir el cambio climático. Entonces ya veremos que este esquema es para nosotros un esquema un poco, sí, base para desarrollar nuestras actividades en este caso. Entonces, aquí quisiéramos hacer la aclaración por parte de lo que nosotros trabajamos. No trabajamos en los que son los mercados regulados, los mercados de normativa, sino en lo que es el mercado voluntario de carbono. Entonces, todo lo que las empresas están haciendo de forma voluntaria, más allá de lo que le impone la legislación a nivel nacional. Ahí cada país, cada región tiene su propia normativa a nivel de las emisiones. Entonces, nosotros nos enfocamos en las acciones que no son parte de las obligaciones legales. Es decir, primero las empresas cumplen con la legalidad y luego si quieren ir más allá, pues pueden integrarse a uno de nuestros programas. Entonces,
Muchas veces, por ejemplo, ahí tenemos el esquema legal, se trata de medir, evitar, reducir y compensar, y esto varía un poco a nivel de los países, y digamos nosotros intervinimos después de las obligaciones ante la ley. ¿Por qué las empresas desean ir un poco más allá? Pues está el tema de imagen, obviamente, y ya pues en este contexto de las redes sociales, etcétera, ya sabemos que es sumamente importante disponer de una imagen positiva. También el tema de los accionistas, ya más y más se está integrando este deseo de producir un impacto positivo. El tema de los clientes, muchas veces también los clientes ya vemos que están buscando esos productos ya amigables con el medio ambiente, etcétera. El tema del suministro, muy importante, y ya veremos que tendremos la oportunidad de trabajarlo un poco más, y sobre todo en estas cadenas de valor que estamos hablando hoy, café y cacao, muy importante que estas empresas continúen a poder comprar un café, un cacao de calidad a largo plazo. El tema de la anticipación, existe un debate, puede ser que en unos años ya la normativa a nivel de carbono cambie, entonces ahí las empresas están un poco anticipando la ley y a ver si logran aumentar sus objetivos. Y obviamente pues el tema de buena voluntad, porque ya más y más de los ejecutivos de las empresas, digamos, están concientizados, se les socializó estos temas del cambio climático y de verdad quieren apoyar en este tema. Entonces, para nosotros existe entonces esta voluntad de apoyar a las empresas que quieren ir un poco más allá, y sobre todo en este tema de la neutralidad carbono. Para nosotros es importante saber de qué estamos hablando a nivel de neutralidad, si estamos hablando de un producto en particular, si estamos hablando de una marca, de una filial o de toda la empresa, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de cuál es el enfoque, ahí también varía el monto global de carbono que se maneja, que se produce y que tendría eh, que integrarse en estos proyectos de bonos de carbono. Entonces, ¿cómo nosotros planteamos estos proyectos Contour Project? Entonces, este es el esquema que ya les presenté, y con una visión un poco simplificada, pero para que le entiendan la lógica. Entonces, estas empresas privadas con las que trabajamos nosotros van a volverse patrocinadores, financiadores, y van a apoyar estos proyectos agroforestales, estos proyectos de siembra de árboles. Entonces, mediante un pago que se genera, ellos van a lograr aumentar la captura de carbono sembrando árboles en los paisajes peruanos. Y ya veremos un poco más dónde y cómo lo hacen. Entonces existe un primer flujo de financiamiento, y ahí sucede un intercambio, es decir, que a raíz de esta acción de patrocinar, ellos reciben lo que es el bono de carbono, que es como un certificado acá. Entonces vemos el intercambio que se genera ahí de forma un poco esquematizada. Y para nosotros, muy interesante poder socializar, digamos, dos enfoques, dos visiones que nos ayudan a diseñar los proyectos a la hora de plantear este esquema. El primer concepto es el concepto de offsetting, que es el más conocido, que ya me imagino muchos ya habrán escuchado. Es cuando una empresa que tiene pues cadena de suministro, un procesamiento, produce un bien y un servicio y lo vende, y para compensar su huella de carbono va a patrocinar en una compensación externa en un proyecto de offsetting para sembrar árboles. Entonces, este es el esquema un poco clásico
que se desarrolla y lo que nosotros proponemos de modo complementar, o sea, tampoco se trata de reemplazarlo, sino de adaptarse a el contexto de cada empresa, es el concepto, perdón, de insetting. Entonces ahí la propuesta es insertar en el mismo, en la cadena de suministro, este proyecto mediante una compensación interna. Entonces, si se fijan en este contexto, ahí donde se van a sembrar los árboles y donde se va a generar la reducción de la huella de carbono, es en esa misma zona donde la empresa está comprando su producto, en este caso el café y el cacao. Y para nosotros esto es un enfoque bastante interesante porque genera una compensación interna, le permite asegurarse a la empresa de la sostenibilidad de su producto y del paisaje y le genera valor agregado a lo que ellos les están brindando a los consumidores, porque el mismo producto que están vendiendo al final contribuyó a restaurar el ecosistema. Entonces, estos son los dos enfoques que nosotros planteamos y digamos, pues se manejan de forma complementaria, dependiendo un poco de el socio, de la empresa con quienes trabajamos. Y este tema de insetting es bastante interesante en el contexto de café y cacao. Una vez, pues, teniendo en cuenta este tipo de concepto, nosotros planteamos una tipología de proyectos distintos. Entonces, el que vamos a trabajar hoy, que es en la parte de San Martín, es un proyecto tipo agroforestal. También trabajamos algo de conservación, pero también planteamos en otras zonas proyectos de agricultura regenerativa, por ejemplo, que eso es más el cambio de las prácticas. También proyectos que tienen que ver con pasto sostenible, ahí tienen un ejemplo en Afganistán. Y algunos colegas también trabajan temas de conservación y restauración de ecosistemas marinos. Ahí tenemos un ejemplo de un manglar en Indonesia. Entonces, para nosotros ahí el objetivo es apuntar de forma más precisa, más concreta a la actividad, al contexto de cada una de las empresas con quienes estamos trabajando, ¿no? Para poder proponer y diseñar proyectos relevantes para ellos. Entonces, si volvemos un poco a este esquema y para presentarles cómo manejamos este tema un poco más en detalle, está esta figura ahí del productor, la productora, que es al final una figura central a la hora de desarrollar el proyecto. Este productor y productora estará sembrando los árboles y cuidando de ellos, a la vez de produciendo el producto como el café o el cacao. Entonces, lo que hacemos nosotros es realizar una serie de contratos en que el productor, la productora, le va a entregar el derecho sobre la captura de carbono, la compensación en el marco del proyecto de siembra, que viene desde la tierra del productor y le va a entregar ese derecho al carbono a la cooperativa al que él pertenece. Luego seguimos con una segunda etapa. Esta cooperativa va a centralizar todos los bonos de carbono de sus productores para poder entregarlos a Pure Project. Y finalmente, Pure Project, en su papel también ahí de coordinación y de conexión con las empresas patrocinadoras, le va a entregar a la empresa, al final, la versión consolidada de todos los certificados de captura de carbono que se generaron con la colaboración de los productores. Entonces, este es un primer flujo que se realiza y a la vez se realiza un segundo flujo, que es el flujo de patrocinador de financiamiento. Entonces, la empresa privada
le va a proponer un presupuesto a PUR y con este presupuesto PUR puede coordinar con las organizaciones, con las asociaciones y las cooperativas de productores, quien a su vez van a poder apoyar a los productores y desarrollar estos proyectos agroforestales de siembra de árboles. Ahí para nosotros lo que es interesante resaltar es que esta última etapa, la etapa de patrocinador entre la asociación, la cooperativa y directamente el productor, se realiza no con lo que son pagos directos, sino se realiza mediante el suministro de plantones y de asistencia técnica. Es decir, que al final ingresar a este tipo de proyectos para el productor no tiene costo y el único costo o la única actividad adicional que se genera es que el productor se compromete a recibir los árboles, sembrar los árboles y cuidar de ellos. Pero todo el resto es completamente patrocinado por esa empresa privada. Entonces, este es el esquema un poco general que manejamos para que también puedan entender un poco mejor quién le está apoyando a quién en este tema. Entonces, en este caso, quien puede reivindicar la neutralidad a nivel carbono es esa empresa privada que al final del el flujo carbono se queda con el certificado carbono, en este caso. Entonces ahí pues tal vez no voy a entrar tanto en los detalles porque yo creo que con MAPI tuvimos una visión bastante interesante, pero sí retomar un poco a nivel conceptual cómo manejamos nosotros lo que son la generación de los bonos de carbono. Para generar bonos de carbono es necesario vincularse a un estándar. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, BCS que pasó a Vera y el Gold Standard, que son dos de los estándares más manejados y más reconocidos a nivel internacional y que ellos nos dan las metas, los objetivos y los criterios para poder generar estos bonos de carbono. A nivel de cálculo, de diagnóstico, la lógica es bastante simple. Ahí tienen un pequeño esquema. Siempre es importante plantearse qué hubiera pasado sin el proyecto, ¿no? Entonces, si volvemos a este esquema, con el proyecto estamos sembrando árboles y se genera la captura de carbono. Ok, pero ¿qué hubiera pasado sin el proyecto? Ahí hay que hacer un diagnóstico. Muy probablemente, pues, hubiera podido ser un pasto, hubiera podido ser una purma, bosque secundario, u otro tipo de uso del suelo. Entonces, se calcula, esa línea roja, el nivel de la línea base de lo que hubiera pasado sin el proyecto. Y ojo que muchos de los usos de suelo, igual, aunque no tengan este nivel de cobertura de árboles, logran capturar cierta parte del carbono. Muchas veces es muy poquito, por eso ahí vemos que la parte en rojo está muy bajita. Luego calculamos con el proyecto, una vez sembrado estos árboles, qué tanto se captura de carbono. Y ahí vemos que la curva está un poco más ambiciosa y conforme van creciendo los árboles, se genera un stock de carbono que después de unos años ya se va estabilizando. Lo que se le considera como el bono de carbono es la diferencia entre los dos, entre lo que hubiera pasado sin el proyecto y lo que sucedió con el proyecto. Entonces, esto es la lógica para calcular el bono de carbono. Mencionar que estos proyectos tienen un plazo bastante largo, promedio de 50 años, y que integran diagnósticos también socioeconómicos para entender las dinámicas locales. Entonces, para comprobar que se respetó este cálculo y que se respetaron los criterios de los dos estándares que tenemos ahí, vienen unos auditores independientes, unos auditores que ellos van a comprobar que se respetaron los criterios
y también se realizan una verificación cada 5 años para comprobar que los árboles están creciendo conforme avisaron. Entonces, entrando a ese ejemplo del proyecto Jubilación Segura, es un proyecto que estamos desarrollando en 2 zonas en Perú. Estamos desarrollando en San Martín y en Amazonas, que son las 2 zonas donde estamos trabajando hoy en día. Es un proyecto que plantea lo que son la plantación, la siembra de árboles y también agroforestería con pequeños productores. El proyecto inició en el año 2008, entonces ya llevamos 12 años de implementación y Pure Project colabora con cooperativas, asociaciones y una fundación local. Para nosotros es sumamente importante tener estos aliados estratégicos a nivel local, quienes al final son ellos que conocen la zona, tienen el vínculo con los productores y que aseguran el impacto de largo plazo. La participación de los productores al proyecto es completamente voluntaria, tiene como fines la diversificación de sus ingresos mediante lo que se genera a nivel de madera y de otros productos forestales no maderables. Asegura la implementación de prácticas agrícolas más sostenibles para el cultivo principal, en el caso de la agroforestería, es decir, con cacao y café, y también la protección del medio ambiente. Entonces ahí tenemos unos de los logros clave. Entonces en estos 12 años se sembraron un promedio de 5 millones de árboles, están participando casi que 8,000 productores. También logramos una certificación en el 2018 de un poco más de 100 productores en el tema FSC. FSC es esa certificación de buen manejo forestal. Y también esa validación en BCS, que eso es lo que nos permite generar estos bonos de carbono. Entonces se genera, digamos, una gobernanza en lo que se integran en un comité de jubilación segura. Todos estos actores que ahí les tenemos presentados, que son las cooperativas, las asociaciones, y de forma destacada, Acopagro, la cooperativa de cacao, quien también nos estará acompañando después con otra presentación. Mencionarles que en el marco de este proyecto nosotros sembramos en básicamente lo que son 4 modelos estándares en un periodo de 15 meses. Entonces, cada 15 meses vamos renovando y proponiendo que nuevos productores puedan integrar el proyecto o que el mismo productor pueda integrar una nueva parcela para sembrar estos modelos. El primer modelo es un modelo de lindero, donde vamos a sembrar ahí a lo largo de la parcela. El segundo modelo es un modelo agroforestal, entonces ahí la propuesta es sembrar estos árboles en conjunto con el cultivo principal. También manejamos lo que es el modelo macizo, entonces ahí solo se siembran especies de árboles en una zona donde ya no se hace el cultivo principal. Y el último modelo, que es el modelo agro-silvopastoril, donde vamos a sembrar árboles y también esto le servirá como pasto al productor. Manejamos varias etapas en el proceso de plantación que inician con la socialización para que los productores puedan entender el proceso del proyecto y una serie de etapas para la siembra. Ahí para nosotros lo que es interesante poder resaltar es el nivel de coordinación de la logística, por ejemplo, con los viveros comunitario o la entrega de plantones y también, muy importante, el monitoreo de la plantación. Después de sembrar los árboles, nosotros volvemos 2 veces a un año de intervalo a la parcela para comprobar
cuáles son los árboles que crecieron, cuáles son los árboles que no crecieron o que tal vez se han muerto. Ahí tenemos un poco los logros a nivel de siembra y podemos ver desde el inicio de 2008 hasta hoy en día, y como les decía, estamos en un total de un poco más de 5 millones de árboles sembrados, y ahí tenemos el dato de estos 5 millones de árboles sembrados vivos. En el primero monitoreo estamos a casi 4.000. Entonces es una tasa de supervivencia bastante interesante, bastante buena, que esto la debemos a el cuidar al final de los productores involucrados. Para nosotros también es muy importante el tema de la sostenibilidad del largo plazo de todos estos proyectos, porque al final un proyecto tiene una vida y luego culmina y se va cerrando. Entonces, desde el inicio, desde 2014, estuvimos planteando un plan de largo plazo. Este plan usualmente inicia 2 a 3 años después de este monitoreo de la siembra, y permite cumplir con los compromisos hacia los financiadores. Entonces, se verifica la biomasa, es decir, el crecimiento de los árboles, y nos permite la emisión de estos bonos de carbono. Permite garantizar los impactos ambientales y sociales. Ahí vemos en este dibujo que existe una etapa de transición que va a permitir hacer la transición entre el momento en que PUR y todas estas empresas con las que trabajamos es el patrocinador principal y se realizan estas olas de siembra que les estaba comentando. Una etapa de transición para cumplir, garantizar y anticipar el futuro. Y después una etapa de sistema sostenible en el que el manejo local de las actividades está asegurado, las siembras ya se vuelven autofinanciadas y se desarrolla cadenas de valor sostenible, sobre todo en ese tema de la madera que les estaba comentando, que genera un ingreso alternativo al productor. En este tema del seguimiento a largo plazo, también manejamos varias etapas dentro de las cuales pues el estado de las plantaciones, ¿no? Después ya de varios años, ver un poco cómo están los árboles, el apoyo en lo que es la legalidad de la tierra y formalizar el desarrollo de la cadena de valor de la madera para ayudar a los actores locales que logren, en base de todo lo que se sembró como árboles, un aprovechamiento sostenible, un aprovechamiento amigable con el medio ambiente, y en el que también se contemple criterios ecológicos, la resiembra, etcétera. Esta certificación de manejo forestal FSC que les estaba comentando, que comprueba al final que la cadena de valor es sostenible. Otras actividades de diversificación, como miel de abejas, por ejemplo. La certificación de carbono, BCS, que ya les comenté. Y la capacitación continua de los equipos técnicos y la generación de conocimiento. Entonces, así se asegura que el proyecto a largo plazo pueda al final mantenerse, autofinanciarse, y que se asegure de el impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico para los socios locales. Entonces, eso era por nuestra parte. Muchas gracias por haber escuchado, por habernos dado esa oportunidad. A la orden para las consultas, las dudas y para coordinar. Y entonces ahora quisiera darles la palabra a las colegas de PROM Perú, que nos estarán introduciendo entonces a Alex Becerra, quien también nos va a apoyar con otra presentación y nos va a dar un poco más de contexto, un poco más de enfoque a nivel de este proyecto Jubilación Segura en su cooperativa Acopagro. Muchas gracias.
¿Qué tal? Muchas gracias, Mateo. Muy interesante tu intervención. Vemos cómo Pur Project, ¿no? En realidad es un proyecto que se basa en la naturaleza, que no solamente se queda ahí, sino que es capaz de ir más allá e integrar la naturaleza con la agricultura y además los beneficios económicos y sociales que trae, ¿no? Entonces vemos que es un proyecto bastante complejo a largo plazo y con todos los beneficios que en realidad estamos buscando dentro del desarrollo sostenible. Entonces acá tengo una pregunta de Alex, nos consulta si para asegurar el mejor precio de la cadena de valor de madera están registradas las plantaciones forestales. Sí, exacto, muchas gracias. Entonces ahí pues exactamente las plantaciones forestales necesitan ser registradas y el objetivo del proyecto es cumplir con todos los requisitos a nivel legal, a nivel de trazabilidad, de cadena de custodia, etcétera. Entonces, uno de los ejes de trabajo del proyecto es justamente apuntarle a este tema. Exacto. Genial. Acá tenemos otra pregunta de Jordan Deza que nos consulta si las purmas y bosques naturales o bosques primarios pueden ser validados para bonos de carbono. Entonces, en este caso, como les decía, lo importante es poder comprobar que existe una diferencia entre lo que está sucediendo con el proyecto y lo que hubiera sucedido sin el proyecto. Habría que ver un poco el contexto local, pero yo diría que muchas veces las purmas o los bosques naturales se generan fuera del proyecto, porque en el caso de las purmas, pues provienen de la regeneración natural del ecosistema, entonces no aplican porque no existe una adicionalidad. Básicamente, al haber alguien o no que visite esta purma, los árboles van a crecer. Entonces ahí no califica para lo que es el bono de carbono. Para el bosque natural podría existir otro enfoque que hoy en día no es el enfoque que estamos manejando en este webinar, pero podría ser otro que se arme, el enfoque que se le llama del RED. Entonces ahí la propuesta ya no es ir ampliando, ir sembrando árboles, sino evitar la deforestación que se le hace al bosque natural y en este caso sí podría aplicar para otro tipo de esquema de generación de los bonos de carbono. Genial, Mateo. Y acá hay varias preguntas, pero que van por la misma línea, entonces vamos a hacer una sola pregunta y creo que muchos están interesados en ella, ¿no? ¿Cómo puede una organización acceder al proyecto? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, si nos podrías contestar, por favor, Mateo. Sí, perfecto, gracias. Entonces, como les decía, para nosotros el esquema es que, pues, al ser empresa privada, nosotros básicamente vendemos o compramos bienes y servicios. En este caso, les vendemos a las empresas privadas el servicio de acompañarles para lograr esta implementación de los proyectos y que ellos puedan recibir su bono de carbono. Entonces ahí es una primera oportunidad, ¿no? Poder coordinar con nosotros para comprarnos este servicio. Lo otro es, por ser empresa privada, estamos comprando también bienes y servicios. Entonces ahí la sugerencia es si desde su organización ustedes piensan que tienen por vender algún bien, algún servicio, en este caso, pues los bonos de carbono, por ejemplo, también pueden coordinar con nosotros para que podamos implementar este tipo de actividad. Entonces, estas serían las dos modalidades. Genial, Mateo. Muchas gracias por tu presentación, bastante interesante. Tal vez si nos puedes dejar tus datos de contacto en el chat, yo creo que hay muchas cooperativas, organizaciones que están interesadas en poder contactarlos. Y para finalizar, quiero presentar a Alex Becerra. Alex es miembro de la cooperativa Acopagro, tiene más de 13 años de experiencia en proyectos de reforestación y que nos va a presentar el caso de mejoramiento de la calidad de vida con el cacao, específicamente en la cooperativa Acopagro. Adelante, Alex, muchas gracias y buenos días.
Hola, Hola Alex, ahora sí te escuchamos. ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Prom Perú por la invitación. Para mí en realidad es un honor, representar a la cooperativa en este evento. Bueno, les voy a compartir, un poco de lo que hacemos, un resumen de lo que hacemos. Tenemos 15 minutos y luego espero absolver sus preguntas, ¿no? Bueno, Acopar es una cooperativa que se dedica al tema de cacao desde hace más ya de 23 años. Bueno, nosotros como cooperativa estamos ubicados en la región San Martín, en Perú, específicamente en una zona que se llama el Guayaga Central, que abarca 4 provincias, cuatro provincias, Mariscal Cáceres, que es la sede, y aquí están más o menos el 70% de los productores, la provincia de Guayaga, Picota y Bellavista. Nosotros trabajamos con 2,000 familias que son socios de la cooperativa, ¿no? Bueno, para bueno, ya había la economía de la coca, como muchos de ustedes ya saben, en esta zona. Un tema de deforestación total. Solo había productos locales, no había ningún producto de mercado internacional, de exportación. Los niveles de servicios sociales eran muy bajos o no existían. No había buenas carreteras, no había buen transporte. Entonces, todo esto nos ha conllevado a una pobreza y a una falta de oportunidades, ¿no? Estoy hablando hace más de 30 años acá en la zona. Bueno, el principal negocio de Acopagro, como ya les dije, Acopagro es una cooperativa que ha iniciado con cacao y ahora se sigue dedicando al cacao y ha implementado unas cosas más. Bueno, en el tema del cacao, estamos en toda la cadena del cacao, desde el proceso de producción. Acá hay un equipo de ingenieros, técnicos, expertos en cacao que asesoran al productor en campo desde la siembra hasta la cosecha, ¿no? Que asesoran en el tema de acopio de granos, la forma de las cosechas, de acuerdo a lo que los clientes requieran, ¿no? Este equipo hace el monitoreo de la fermentación, del secado y ve el tema de la calidad, ¿no? Bueno, hay otro equipo que se encarga del tema de exportación y todo esto va para mercados especiales. El 100% del cacao que se produce acá es orgánico y comercio justo, ¿no? ¿Cuáles han sido las propuestas claves del éxito de Acopagro? La primera es organizar a los socios. Otro, apostar por productos con mercado internacional, como es también los árboles forestales. Otra propuesta clave ha sido la transferencia tecnológica a nuestros asociados, ¿no? El tema de educación, asistencia técnica. También para la producción y cosecha, ¿no? Lo llamamos créditos para crecimiento. Y por último, darle a todo esto un manejo empresarial, ¿no? Tenemos un gerente de mucha categoría y muy bien con el manejo, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? La cooperativa hace inversiones en calidad. Para producir un buen cacao también tienes que tener buenas infraestructuras, de acuerdo a lo que los clientes requieren, ¿no? Entonces, es clave tener buenos centros de fermentación, buenos centros de secado. Acopagro tiene aproximadamente 50 centros de acopio y en todos los centros de acopio están implementados su tema de compras, tema de secado. Se cuida la calidad en todo, ¿no? Porque se puede producir un buen cacao en campo, pero si se da el tema de cosecha, no se le trata bien ahí, entonces ya no sirve de nada, ¿no? Sale como un cacao común.
También tenemos inversiones en constante de los productores, en riego, ya está en funcionamiento la planta de producción de abonos orgánicos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es, la política de Ecopagro en realidad ahora ya no es ampliar más áreas, sino hacer las áreas que tenemos más productivas. Esa es la apuesta desde hace varios años ya de Ecopagro. Y para hacer eso se ha implementado varias cosas, ¿no? Como es el tema de créditos para herramientas, insumos, riego, abonos, personal técnico para el asesoramiento, plantones, etcétera. Todo lo que tenga que ver con productividad, Ecopagro está apoyando, ¿no? Estas son las marcas mundiales con el cacao de Ecopagro. Hay varias marcas mundiales en Francia, Suiza, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, bueno, Canadá, ¿no? Son chocolates muy reconocidos, muy buenos. Y por último, hace un par de semanas se ha hecho el lanzamiento de este cacao de origen único, se llama, de una comunidad, bueno, es cacao de Ecopagro, es una comunidad que se llama Armayari, y el cacao sale ahí, el chocolate sale ahí con el nombre de Armayari Perú, ¿no? Se ha hecho el lanzamiento recién, y es el nuevo chocolate, el nuevo cacao que está produciendo Ecopagro, ¿no? Tiene su cierto sabor, cierto aroma, que a la empresa le ha gustado, y ese cacao de esa comunidad que no se le mezcla, más bien se le trabaja de acuerdo a lo que él quiere, y se le envía, ¿no? Entonces, también hay chocolates peruanos con cacao de Ecopagro. Hay varios: Bacao, Elisa, Cuma, Amazona. Bueno, ya entrando al tema, un poco el carbono, hace algunos años, en el 2017, se hizo un tema de medición de la huella de carbono de la cooperativa, como cooperativa, apoyado por PROMPERÚ, la Alianza Cacao Perú y USAID, ¿no? Entonces, se ha trabajado varias cosas acá, la metodología la explicaron en la primera presentación. Entonces nosotros hemos, bueno, el certificado que nos han dado sale con 5.3 toneladas positivas. Todos buscamos ser neutrales, pero también puede ser positivo, ¿no? O sea, dar más de lo que contaminas, ¿no? Entonces, lo ideal es ser neutral, como toda empresa que no quiere contaminar, entonces neutralizar sus emisiones, pero si puedes dar más, es mucho mejor, ¿no? Entonces, en esta medición que se hizo a Ecopagro en este año, salió este resultado, ¿no? Y bueno, y eso nos llena de orgullo, y acá se ve reflejado todo el trabajo que se hace, ¿no? En manejo orgánico, en manejo de las parcelas, en tratamiento del cacao, de los residuos del cacao, etcétera, ¿no? Bueno, ya entrando directamente al proyecto. El proyecto, estoy hablando del 2008 aproximadamente, cuando se inició, cuando tuvimos la visita del señor Tristán Lecom. En ese tiempo él era parte de Altereco, una empresa que compraba cacao a Ecopagro para hacer sus chocolates, ¿no? En una visita, una de las visitas tuvo Tristán al Alto Guayabamba, bueno, porque él quería saber de dónde sale el cacao, ¿no? Entonces, se le llevó al Guayabamba, que donde cacao Altereco, y quedó en zona con los productores. Entonces, seguidamente ha ido viniendo, ha ido conversando. Entonces ahí nació la idea, juntos con productores de esas comunidades, en
bueno, los productores ya tenían algunas necesidades, ¿no? De sembrar los árboles, de tener la sombra, de recuperar su biodiversidad. Entonces, ahí nace la idea de iniciar este proyecto, ¿no? En 2008 con poquitos árboles, y empezó a dar resultados, bueno, y desde ahí empezó a crecer, ¿no? Entonces, Tristán siempre viene a Perú, a esa zona principalmente, a revisar los árboles, a andar a conversar con los productores, cómo se sienten, cómo va. Es un proyecto en realidad que ha nacido del corazón de los productores, y por eso es que tiene muchos beneficios, es un proyecto muy noble, es un proyecto muy bonito. A mí en realidad me gusta mucho trabajar en este proyecto, igual a mis colegas, a todos los que estamos acá. Nos sentimos muy felices de caminar por las plantaciones. Bueno, ahora ya son plantaciones muy grandes, ya puedes ver aves, puedes ver una serie de beneficios, ¿no? Y algunos productores también, cuando ya se les habla de aprovechar, de hacer manejo, en realidad algunos ya no quieren verlo así nomás en sus árboles como están, ya no los quieren tocar, ya no los quieren de repente aprovechar, ¿no? Porque ya tienen un cariño por los árboles. Bueno, los árboles son de los productores y eso se respeta, ¿no? Si es que se hace algún manejo, primero con el consentimiento de los productores y luego ya mediante un plan de manejo para seguir, ¿no? Bueno, el horizonte del proyecto es por 40 años. Al principio, hablar al productor de 40 años era como una locura. Algunos creían, otros no, decían 40 años ya no voy a estar. Peor, a un productor, por ejemplo, de 60 años, 70 años, decirle, ¿sabes qué? Socio, participa del proyecto, siembra los arbolitos, lo vas a cosechar de aquí a 10 años, a 15 años, te va a beneficiar. El productor realmente no creía, se reía. Hay productores que, bueno, ingeniero, a ver, hay que sembrar. Han sembrado, después de 5 años, 6 años, después se les dice, pero todavía no mueres, sigues vivo, incluso más joven todavía, porque los árboles tienen esa cierta energía que no te deja envejecer, no te da, algo que de repente no se puede medir, te da satisfacción y te da felicidad, ¿no? Tenemos muchos beneficios, pero los más importantes son los que te dan satisfacción para nosotros y felicidad, ¿no? Para los productores. Entonces, el proyecto tiene un horizonte de 40 años, bueno, hasta más. Se habla también de 80 años. Hay varias etapas, hay varios retos que vencer acá. Nosotros se inició en el 2008, en el 2008 en realidad hablar de reforestación no era común, ¿no? Los productores no creían, recién estaban haciendo un cambio el tema de los cultivos ilícitos, entonces sembrar algo que no voy a poder comer, no voy a poder vender, meterse algo de repente decían los productores en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo lo voy a envasar el carbono? ¿Cómo lo voy a vender? Entonces, nos hemos dado la paciencia de ir explicando poco a poco y basta que uno siembra, tiene resultados, se masifica, ¿no? Lo bueno crece rápido. Entonces, ahorita nosotros tenemos más o menos 5.000, 60.000 árboles que sembramos al año, bueno, cada 15 meses, pero ya tenemos productores que quieren sembrar 100.000, que quieren sembrar 200.000, y lamentablemente no hay para atenderles a todos, ¿no? Todo el mundo ya quiere sembrar árboles ahora. Están muy solicitados los arbolitos en estos tiempos. Pero esperamos seguir, esperamos que el proyecto siga, ya estamos 13 años, nosotros estamos ya en aprovechamiento forestal en algunas parcelas,
Ya has pasado desde el año 2012, 2014 la certificación carbono. Cada 4 años se mide la captura de carbono en los árboles. El año 2018 se ha tenido la certificación forestal FSC para el manejo forestal, ¿no? Esta certificación también es muy bonita, es un largo camino también que tenemos que cumplir algunas cosas, tenemos que, en requisitos de repente grandes, como es el tema del saneamiento de las tierras, y eso un poco escapa de nuestras manos y nos detiene, ¿no? Para el tema de carbono y para el tema de querer vender madera certificada, madera legal, el saneamiento de las tierras o más directamente los títulos de propiedad es importante que estén a nombre del productor y que estén y que esa madera salga de áreas tituladas, ¿no? Físicamente, los arbolitos, físicamente y biológicamente, todos los árboles capturan carbono, ¿no? Todos. Pero si es que vamos ya a querer generar los créditos de carbono, esto es un impedimento, ¿no? Esto es el mayor impedimento ahora para generar más créditos de carbono. El tema del saneamiento de las tierras, que tenemos proyectos de todo tipo, pero no tenemos proyectos o sea, grandes proyectos de titulación de tierras. Hay iniciativas, pero no es suficiente, ¿no? Necesitamos una iniciativa, por ejemplo, aquí en San Martín, para titular, por ejemplo, toda la región, porque sí se podría generar créditos de carbono en las parcelas de todos los productores si es que estuvieran saneados todas estas áreas, ¿no? Y también vender madera legal, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, en esos pasos estamos, en ese tiempo estamos de tocar las puertas del gobierno para que nos atiendan con este tema, porque es un tema que depende del gobierno, ¿no? No tanto depende de nosotros, nosotros podemos gestionar, pero más es un tema de decisión política. Ya por ahora estamos trabajando los temas de decisión en uso, con la nueva zonificación forestal. Hay tierras que no van a ser titulables, no titulables. Entonces estamos trabajando decisión en uso, que también sirve para este proceso. Entonces, de alguna u otra forma estamos dando batalla a esto y tratando de seguir, ¿no? Y tratando de beneficiar a todos nuestros productores, ¿no? La idea es que el nivel de vida de los productores mejore, ¿no? Cambie. Bueno, tenemos, ya lo mencionó Mateo, tenemos con varios modelos de SIVA. Los que más han prosperado son los modelos de los macizos forestales. Casi todos los productores tienen macizos forestales, hasta de 200 metros cuadrados, hasta 6, 7 hectáreas. Y también los modelos de lindero, seguido de los agroforestales, ¿no? Poner árboles en medio del cacao de una forma ordenada. Eso estamos haciendo, ¿no? Bueno, el tema de agroforestería está creciendo poco a poco, porque ahorita ya se siente ya el cambio climático. Acá en San Martín ya tenemos más ampliación del verano. Antes, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre ya era invierno. Bueno, este año hemos tenido verano hasta diciembre, hasta enero incluso, ¿no? Recién estamos teniendo lluvias. Entonces, eso un poco afecta el microclima para producir cacao, retrasa un poco la floración, el tema de las podas. Entonces, las cosas están cambiando y la mejor forma de adaptarse a esto es regresar un poco atrás, ¿no? A los árboles, a lo que era originalmente. Eso es la idea, ¿no? Los árboles en realidad son muy flexibles, tanto tenerlo como madera y tenerlo como árboles, se pueden adaptar a cualquier cultivo, a cualquier sistema, ¿no? Incluso tenemos naranja con algunos árboles, ¿no? Y produce bien. Entonces, es cuestión de
de acomodarse y los árboles van a hacer su trabajo ahí, ¿no? Bueno, nuestras actividades, en realidad, nosotros estamos en el tema de producción de plantas, entrega, estamos en instalación, asesoramos a los productores, hay un tema de georreferenciación antes de la siembra, evaluación de terreno, por ahí que los PURMA, bosques. Nosotros, bueno, para generar créditos de carbono también para poder generar, tienes que sembrar en un terreno donde no haya, ¿no? Porque si vas a botar un bosque para que siembres árboles, no va a ser captura de carbono eso, ¿no? Entonces, el requisito principal es trabajar sobre áreas que ya han sido degradadas, ¿no? Y ahora tenemos con el tema de certificación forestal, tenemos un requisito mucho más, un poco más grande todavía. Tenemos que demostrar que esas parcelas no hayan sido deforestadas después de 1994. Entonces, un reto también que tenemos porque ya tenemos que trabajar con las imágenes satelitales, ya tenemos que buscar mucha información y a veces la información catastral no está disponible así nomás, ¿no? Hay restricciones también para buscar información y eso un poco nos dificulta el trabajo, ¿no? Para la certificación forestal. Bueno, nosotros estamos acompañando a los productores en todo el proceso. Hacemos el manejo en las plantaciones, asesoramos en las podas, en los raleos. Hacemos, vi por ahí una pregunta sobre el registro de plantaciones, también lo hacemos. Es muy importante esto. Nosotros a la fecha tenemos aproximadamente 300,000 árboles ya registrados como proyecto. Tenemos un equipo acá que estamos ahí atrás del gobierno para que nos apoyen en el tema de registro. Bueno, antes cuando iniciamos en 2012, 2014 a hacer registro, cada plantación tenía un expediente más o menos de 15 hojas. Entonces era muy difícil hacer eso, ¿no? Ahora hacer el registro es muy simple, ¿no? En eso el gobierno ha avanzado también, pero sí te pide también el título de propiedad. Te pide un documento que acredite la tenencia legal del área. Y el que pasa es el título de propiedad. Y tiene que ser título de propiedad actualizado. Hay títulos de propiedad antiguos que a veces se superpone, se mueve un poco por la diferencia de tecnologías que han sido hechas. Se superpone con la base catastral y no coincide, entonces eso no pasa tampoco, ¿no? A pesar de que son títulos antiguos. Entonces, estamos trabajando ahí con los registros de plantación, para que el productor ya tenga más seguridad de poder sacar libremente su madera, ¿no? Porque en realidad acá todavía hay una cultura de que todo lo que es madera es ilegal, ¿no? Hay todavía esa cultura acá. Un productor trae madera y le siguen 5 patrulleros, le siguen 10 policías, le intervienen, le asustan, entonces pensando que de repente no podría tener documentos, ¿no? Pero nosotros ya antes que el productor coseche, ya les explicamos todos los procesos para que no esté entrampado en esto, ¿no? A pesar de ser madera sembrada. Nosotros capacitamos a nuestros productores. Esto es un tema de siempre, de nunca acabar. Todos los años hacemos esto. Hacemos los inventarios de carbono cada 4 años para la certificación. En este caso es BERRA ya, BCS, con BCS es iniciado, ha cambiado de nombre, ahora es BERRA. Y estamos con la certificación forestal FSC desde el año 2018, que es un sello, uno de los más prestigiosos en el mundo. Esperamos en el futuro certificar también nuestra cadena de custodia.
ahora estamos con la certificación forestal, la certificación para el manejo forestal. Ya más adelante ya se vendrá la certificación de cadena y custodia. Ahí vamos a hablar de productos certificados, de madera certificada. Por ahora todavía estamos en manejo, ¿no? Estamos tratando de avanzar con el tema de los registros, con el tema del tema de los saneamientos de las tierras, para poder ser competitivos, ¿no? Porque hay empresas que te piden mucha madera, pero estamos entrampados en esto, no tenemos más registros, a pesar de que quizás somos la cooperativa que más registros tiene acá en la región, todavía es insuficiente, ¿no? Todavía es insuficiente para poder hacer un proyecto de venta de madera, un proyecto grande de venta de madera. Bueno, algunos logros que hemos tenido, nosotros ya hemos iniciado en el 2008. Nosotros tenemos los árboles sembrados ya 2.7 millones. Mateo dio un dato ahí, son 5, 2.7 aproximadamente están con nosotros. Lo resto está con la cooperativa Oro Verde, la Fundación Amazonía Viva también apoya, trabaja con varias comunidades, varias organizaciones, también siembran árboles, ¿no? Entonces es el mismo proyecto y ahí están sembrados los árboles, ¿no? Aproximadamente tenemos 1.500 hectáreas sembradas en macizos y 1.500 hectáreas en sistemas agroforestales, ¿no? La certificación BCS, bueno, en el 2014 generamos 50.000 toneladas de carbono certificadas y al 2020 se han certificado 213.761 toneladas de carbono. El área certificada en FSC son 294 hectáreas, más o menos son 60, 70 productores, pero sí las 2.000 familias, el 90% tienen árboles forestales, ¿no? Hay algunos que son nuevos ingresantes a la cooperativa, todavía van a ser, este año todavía van a ser incorporados con los árboles, ¿no? A sembrar los árboles. Este tema del carbono en realidad podría ser muchísimo más si es que tuvieran saneados todas las áreas, ¿no? Como les digo, nuestros árboles, nuestros campos, las áreas de los productores, todos los días están capturando carbono, pero no podemos generarlos si es que no tenemos saneado todas esas tierras, ¿no? No podemos demostrar que esas tierras pertenecen legalmente al productor y por ende no se puede generar créditos de carbono, ¿no? Es un requisito muy, muy importante para las otras organizaciones cooperativas que quieran ingresar o que estén pensando ingresar en esto, tenerlo muy presente el tema del saneamiento de las tierras, ¿no? Bueno, lo que falta hacer, con esto ya termino, es desarrollar y fortalecer los cacaos de origen. Tenemos varios cacaos de origen que van a diferentes clientes y hacen chocolates con sabores únicos. Necesitamos desarrollar más porque sí hay. Gestionar la formalización de los predios rurales. Necesitamos también fortalecer la cadena forestal, la cadena de valor de la madera sembrada. Aún nos están tratando como concesión forestal, con algunas reglas de las concesiones forestales. En realidad falta mucho por hacer todavía en este campo, ¿no? Desarrollar investigación, bueno, en semillas de especies forestales nativas. En el mercado en realidad no existe semilla certificada, por ejemplo, de especies nativas que nosotros tenemos, ¿no? Hay algunas iniciativas, pero tampoco es suficiente, ¿no? Tú quieres comprar semillas certificadas de bolaina, no encuentras, de capibara no encuentras, de paliperro no encuentras. Lo que tienes que hacer es buscar árboles que sean buenos de los productores y cosechar de ahí, ¿no? Tampoco no tener semillas certificadas no significa que no vamos a hacer nada. Hay que hacer las cosas, ¿no? La idea es avanzar, pero haciendo, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante para desarrollar un tema forestal en la región, ¿no? Tenemos que trabajar la fertilización y riego en los sistemas agroforestales.
bueno, hay que apoyar el tema de la producción de cacao también, ¿no? Y fortalecer tenemos que fortalecer nuestro programa de diversificación. Acopagro está diversificando ya con otros productos en algunas zonas, ¿no? En algunas zonas que tienen los productores que desean, algunos quieren sembrar, tienen tierras aptas para quión, otros tienen tierras aptas para limón. Entonces, hay un equipo que está trabajando en eso de la cooperativa. La idea, como les digo, es mejorar la calidad de vida del productor, mejorar sus ingresos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que nos haya gustado y estoy atento a las preguntas, ¿no? ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias. En verdad, muy interesante cómo el modelo de Acopagro, que no solamente ahora se basa en el cacao, un cacao muy fino y que está llegando a todos los mercados internacionales, a los principales mercados, es un modelo a seguir, sino también en el tema de cómo proyectos vinculados a Pure Project y la reforestación también pues le dan una alternativa de una mejor calidad de vida a los asociados, ¿no? Solamente, Alex, para comentarte que por acá nos están pidiendo tu contacto, no sé si lo puedes dejar en el chat, por favor, para que te puedan contactar. Hay algunas organizaciones que quieren ponerse en contacto contigo, quieren ver el tema de pasantías, ¿no? Información. Yo creo que ahí se puede hacer una alianza bastante interesante. Y nada, solamente agradecerte y dar el pase a Rosario Pajuelo desde nuestra OSEX en París, que quiere dar las palabras de cierre. Bueno, retomando, muchísimas gracias, Alexander Becerra, y en tu persona, a todos los miembros de la cooperativa Acopagro. Realmente un modelo de cooperativa que seguramente va a ser replicado a lo largo y ancho de nuestro país. Gracias a MAPI, al ARCOM y a Jorge Barrientos del Departamento de Sostenibilidad de PROMPERÚ, a Mateo Bermúdez, por supuesto, de la empresa francesa Pure Project, que nos ha transmitido toda esta experiencia, ha venido de la mano con Acopagro. Somos hoy día un país con las mayores certificaciones de comercio justo, de certificaciones orgánicas. Me imagino nuestro país, el Perú, liderando en los próximos años las certificaciones que tienen que ver con el medio ambiente, con el carbono neutral. Estoy segura que el interés que ha suscitado este webinar, ¿no? 85 personas en un momento que sabemos que hay mucho trabajo para las cooperativas, productores, empresas, demuestra ese interés y ese compromiso, ¿no? Un certificado como este que hemos hoy día abordado, mejora sus credenciales ecológicas, ¿no? A través de un compromiso anual. Para las empresas, les ayudará, por ejemplo, a diferenciarse como una marca ambientalmente responsable. También contribuirá a los esfuerzos de descarbonización global a través del apoyo de proyectos ambientales. Y finalmente, como país, estaremos alineados, ¿no?, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas. Con este objetivo en mente, les agradezco muchísimo a todos los participantes. Este webinar ha sido grabado para luego volverlo a escuchar porque merece ser escuchado y tomar conciencia que estamos acá para producir, exportar, alimentar al mundo, pero de una manera responsable, sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones de nuestros hijos. Muchísimas gracias.